Te aplauso, hermano, pero de una iglesia redimida. Gloria a Dios, el siervo Aleluya. queda con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, lindamente en esta preciosa mañana. Lo que nos resta de este culto es escuchar la palabra del Señor. Deseamos que Dios nos hable poderosamente a nuestras vidas. Lo que debemos de hacer con el Espíritu Santo es el tema de esta mañana. Hemos estado hablando varios domingos sobre de este tema del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. 2:7 de Apocalipsis. Qué bueno. Leemos esta palabra en este precioso momento que nos dice de la manera siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, como iglesia, hermanos, creemos en el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que creemos en el Espíritu? Creemos que el Espíritu es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Y que, hermanos, estamos en el apogeo del Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo, hermanos, se había manifestado con tanto poder como de la muerte de Cristo para acá. La iglesia disfruta, hermanos, de esa presencia maravillosa. Pero el Espíritu Santo también, hermano, se le ha dado mal uso. Quiero decirle que todo lo que podemos hacer con el Espíritu Santo está escrito en este libro. Ya lo que no está escrito acá sería invento. Porque, hermanos, el nuevo movimiento que se levantó, que se le llamaba el neopentecostalismo, que quiere decir el nuevo pentecostalismo. La palabra pentecostalismo la está relacionando, hermano, con un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Que no puede haber un nuevo derramamiento del Espíritu porque solo hubo uno. Decíamos que el Espíritu Santo vino para quedarse. Y si usted lee Hechos capítulo 2, dice: y vino del cielo el Espíritu Santo. No se volvió a encontrar, hermano, un registro bíblico que aparezca ese término "y vino del cielo", porque solamente vino una vez. Porque hay quien cree que el Espíritu Santo se manifiesta y luego como un cohete vuelve otra vez para el cielo. Y ya cuando lo necesitamos otra vez, ven Espíritu Santo del cielo. No, Él vino y se quedó. Y Él cubre toda la faz de la tierra. Y Él anda, hermanos, está en todo lugar. Ahí está el Espíritu Santo. Pero en una forma excepcional el Espíritu Santo se mueve en la vida de la iglesia. Entonces, en ese nuevo movimiento del Espíritu Santo, según el G12, que tanto se habló de eso, la palabra G12 significa, la G es gobierno. Es el gobierno de los 12. Aparecían con una cantidad de cosas bien ridículas, que no es así que se manifiesta el Espíritu Santo. Por ejemplo, aparecía, hermanos, una cuestión en ellos, la risa. La risa santa la llamaban. La risa santa. Es decir, que de repente un hermano o una hermana aparecía riéndose, pero que se le salía el corazón. Y decían: esa hermana está llena del poder del Espíritu Santo porque tiene una risa santa. ¿A dónde aparece en la Biblia, hermanos, alguien o alguna vez que el Espíritu Santo se manifestó así en risa en las personas? No hay. No hay. De las cantidades de veces que el Espíritu Santo, hermano, se manifestó, hermano, en un hombre o en una mujer, hermano, no aparece lo que se llama la risa santa. También de repente aparecía un hermano ladrando como un perro, rugiendo como un tigre, bramando como un toro. Y dice: es que el Espíritu Santo el que lo ha llenado. Va a creer que eso es. Sí. Va a creer que eso es.
Y decía el predicador, hermano, queremos en este momento que todas las mentes se pongan en blanco. Cuando un televisor se pone en blanco, hermano, es que ya se arruinó, ¿verdad? Ya se arruinó. Entonces necesitamos que los cerebros se pongan en blanco. Hermano, no es eso. La Biblia habla de transformados de nuestro entendimiento. Y habla de un culto racional. Cuando la Biblia habla del culto racional, no es que hay una racioncita y loncherita para la hermana y otra racioncita para el otro. No, la palabra racional viene de raciocinio. Que el culto normal y completo lo vamos a hacer en nuestro propio raciocinio, en nuestra propia coherencia. Es decir, aquí no es una bandada de locos trastornados que no saben lo que hacen. Nosotros somos gente coherente. Lo que hacemos, hermano, tiene que estar, si dentro del contexto cristiano se refiere, tiene que estar, las bases de fe tienen que estar fundamentadas en esta palabra. Ese es un pueblo saludable, que la fe la tiene, hermanos, puesta en esta palabra preciosa. Cuando esto se sale del contexto bíblico, entonces la gente dice, ¿y a dónde está eso que están haciendo, pues, hermano? Por ejemplo, en esta mañana hemos cantado. ¿Está en la Biblia que hay que cantar? En esta mañana hemos orado. ¿Está en la Biblia que hay que orar? En esta mañana hemos ofrendado. ¿Está en la Biblia que hay que ofrendar? En esta mañana decimos, gloria a Dios, aleluya. ¿Está en la Biblia que hay que? Sí, hermano, ahí está. Que hay que oír la palabra del Señor. Sí, aquí está. Entonces, el Espíritu Santo está en su apogeo, pero el tema se llama lo que debemos de hacer con el Espíritu Santo. Y todo esto que tengo aquí está basado en la palabra del Señor. Uno, al Espíritu Santo hay que escucharlo. Amén. Al Espíritu Santo hay que escucharlo. El versículo que leímos, hermano, dice eso. El que tiene oído. Pero hay una diferencia entre tener oídos, porque el texto no dice el que tiene oídos. Está en singular. El que tiene oído. En otras palabras, el oído de Dios. De lo contrario, este versículo no tendría razón. ¿Y quién es el que no tiene oído de los que estamos acá, pues? Pero fíjese que el texto habla que como que es escaso es de oído. Que no es el oído de Pablo Guzmán, ni de Marina, ni de Juana. Es el oído de Dios que yo necesito tener. Con ese oído voy a interpretar la palabra. Con ese oído voy a aprender la palabra. El que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire, el Espíritu Santo, hermano, puede ser oído en todos lados, pero donde va a ser oído con el oído de Dios es en la iglesia. Solo en este capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis aparece 7 veces repetido ese término. Como aquí está el mensaje a las 7 iglesias. Y fíjense que el mensaje a cada iglesia, en conclusión, casi el último versículo del mensaje a esa iglesia termina con esa recomendación. Investíguelo usted. Termina con esa recomendación. El que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En esta mañana es el Espíritu que está hablando a la iglesia. Como, hermano, nuestro texto está basado en la palabra del Señor. Y Jesús dice, las palabras que habéis oído son espíritu y son vida. Ahora, para que oigamos al Espíritu, entonces el Espíritu habla, hermano. El Espíritu Santo habla. ¿Sí? Porque hay espíritus mudos. Pero el Espíritu Santo, el que tenemos nosotros, ese Espíritu Santo habla. Mire, el Espíritu Santo, hermano, ha tomado un protagonismo a la iglesia, donde ha estado hablando a la iglesia ya por más de 2000 años. Si usted lee Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Pero hemos hablado tanto de eso de apostatar o de apóstata. ¿Y qué es un apóstata? Un apóstata no puede ser un impío. El apóstata es apartarse de la verdad.
que alguien una vez estuvo en la verdad y se apartó de la verdad para anexarse a la mentira. Y eso lo hemos visto, hermano, de muchísimas personas que se apartaron de la verdad. En los postreros tiempos, dice, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, espíritu con E minúscula, porque solo el Espíritu de Dios es que está con E mayúscula en la Biblia. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Fíjense, hermano, que los demonios tienen su doctrina. Porque nosotros cuando oímos la palabra doctrina, creemos que siempre se refiere a algo de santidad, de piedad, de Dios. Doctrina es enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. Por ejemplo, la enseñanza de los comunistas, la enseñanza de Carlos Marx, esa es una doctrina. Pero no quiere decir que es doctrina sana. Y aquí también hay doctrina de demonio. Y no porque tengan la palabra doctrina significa que es piadosa, ¿verdad? Es una enseñanza mala, pues, la que hay. Pero ¿quién advierte eso? Lo habla el Espíritu Santo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Como el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo habla. Y debemos de poner el oído de Dios cuando está hablando el Espíritu Santo. Cuando tenemos el oído de Dios, entendemos esa palabra. Miren, en la congregación, hermano, hay muchísima gente que tiene las dos orejas, pero no tiene el oído de Dios. Hay gente que dice, hermano, yo no le entendí para nada. Yo no le entiendo para nada lo que están predicando ahí. Híjole, sí, yo no entiendo de eso. Más cuando hablan de cuestiones del milenio, cuestiones de acontecimientos posteriores, no le entiendo nada. Pero cuando tenemos el oído de Dios, hermano, decimos, gloria a Dios, qué clarito, qué bonito, qué gozo, qué bendición. Cómo siento que Dios me está hablando a mí, está hablando al pueblo, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el oído de Dios, es decir, el oído de Dios sabemos procesar. Porque esta palabra, hermano, la podemos procesar con los filtros del mismo Espíritu. Y vamos bien adiestrados, hermanos, y vamos bien, ¿cómo se llama? Enseñados por la palabra del Señor. Al Espíritu Santo hay que oírlo. Esta mañana hemos venido a oír la voz del Espíritu. Cuando vamos para el culto, venimos a oír la voz del Espíritu. ¿Qué tiene el Espíritu para usted y para mí? Trae un mensaje de consuelo muchas veces. ¿No es verdad que a veces entramos por esa puerta, hermano, con 1000 problemas? Y le llamamos estrés. Le llamamos depresión, le llamamos alteración de nervios, les llamamos desequilibrio de no sé qué. Pero viene el Espíritu Santo, hermano, y trae la palabra, nos conforta, nos alienta, nos levanta hasta la presencia misma del Señor. Hermano, nos coloca en el banquillo de los victoriosos, porque hemos oído la voz del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Me trae consolación a la vida. A veces entramos con aflicciones, hermano. Hay aflicciones en nosotros por una u otra razón, pero no es verdad que cuando estamos en un culto como esto nos olvidamos, hermano, de los diagnósticos, nos olvidamos de la respuesta de un examen, hermano, porque todo se vuelve positivo, porque aquí es la voz del Espíritu Santo la que nosotros tenemos. A esa voz hay que amarla, a esa voz hay que escucharla y escucharla con reverencia. En el culto no debe de haber espacio, hermano, para teléfono. No debe de haber espacio ni para estar escuchando al hermano que está a la par. Tan importante puede ser, pero es más importante la voz del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Escuchar esta voz, hermano, nos alienta, nos levanta, nos restaura, nos consuela, nos enseña, porque el Espíritu Santo es un gran maestro. La Biblia dice, y Él os enseñará todas las cosas. Ahí está el trabajo de maestría del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hay que escucharlo. La única voz, hermanos, que trae liberación a nuestra vida es la voz del Espíritu Santo. Oigámosle. El que anda oyendo otras cosas, hermano, vivirá, hermanos, esclavizado, vivirá oprimido. El que oye la voz del Espíritu Santo se convierte en una persona positiva.
A todo le hay arreglo en el nombre del Señor. Y dice, yo he oído la voz del Espíritu, y por el Espíritu siento que vamos a cosechar victoria. Por el Espíritu siento que me voy a levantar de esta otra vez. Algunos hermanos tienen enfermedades crónicas, pero está oyendo la voz del Espíritu. El Espíritu le dice, te vas a levantar, vas a volver a triunfar, vas a volver a la casa del Señor. El Señor va a hacer la obra. Mire, hermano, si estamos oyendo la voz del Espíritu, no vamos a fracasar. Si oímos la voz de los demonios, hermanos, envían mensajes subliminales. ¿Alguna vez el demonio te ha dicho, quítate la vida? Para que le duela, para que llore, ¿verdad? ¿Cree que la voz de Dios es la voz de malos espíritus? Pero el Espíritu Santo, ¿qué me dice? Mira, el Espíritu Santo me dice, bonito sería que sigas viviendo para que sirvas al Señor, para que alabes a Dios, porque el deseo nuestro de seguir viviendo es para eso, hermano. Es para servir a Cristo con todo nuestro corazón y decirle, Señor, quiero servirte, Padre, y mientras viva yo te voy a servir. Porque ya los que se mueren, hermano, ya no pueden servir al Señor ni al diablo. Y nosotros, hermanos, estamos oyendo la voz del Espíritu que me está impulsando a que siga viviendo. Los que estamos esta mañana acá, que levante la mano el que quiere morirse. Entonces no digo que levanten la mano los que quieren vivir, porque ya se ve que por unanimidad todos queremos vivir. No ve, hermano, es que el que tiene una vida llena del Espíritu Santo está pensando en vivir. Porque yo estoy pensando en ganar almas para Cristo. Yo estoy pensando en orar, en ayunar, en alabar al Señor, en predicar la palabra. Estoy pensando, hermano, en avanzar, en gozarme en la fe. Alabado sea el nombre del Señor, porque yo quiero alabar a Dios. El Salmo 6, verso 5 dice, oh Jehová, mientras viva te alabaré, porque en el Seol o en el sepulcro, ¿quién te alabará, oh Jehová? Amén. Entonces nosotros no oímos la voz de los demonios, oímos la voz del Espíritu. ¿Qué hacer con el Espíritu? Hay que escucharlo. Y al Espíritu le encanta que le escuchemos, hermano, porque Él ha venido a hacer morada en nosotros. Y Él quiere que le escuchamos. Y el que oye la voz del Espíritu vive bien. El que oye la voz del Espíritu vive gozoso. El que oye la voz del Espíritu, hermano, le hay arreglo a todo, ¿verdad? Y dice, mire que es incurable, pero el Espíritu dice, pero ante el Señor todo se puede, porque nada hay imposible para Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es decir, el Espíritu Santo, hermano, quiere llevarlos a dimensiones preciosas de victoria a nuestras vidas. Un escritor que tenía grande experiencia dice, y somos transformados, dice él, de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Qué bonito es venir a oír la voz del Espíritu. Amén. Hay un canto bonito que dice, si oyes la voz de tu maestro, no endurezcas tu débil corazón. Aquí estamos oyendo la voz de nuestro maestro. Y a esa voz nos encanta oír. Esa voz nos gusta porque es la voz de Dios. Al culto venimos a oír la voz de Dios. No pueden prevalecer otras voces más que la voz de Dios. No puede oírse más en alto otra voz que la voz de Dios. No hay otra voz que nos dé victoria, hermanos, como la voz de Dios. Esa nos trae bendición a nuestra vida. Número 2, al Espíritu hay que obedecerle. Tenemos que obedecer la voz del Espíritu. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, bueno, quiero decirles que los Hechos de los Apóstoles, dice un gran pensador, que a los Hechos de los Apóstoles no le hubieran puesto ese nombre, los Hechos de los Apóstoles, sino que le hubieran puesto los Hechos del Espíritu Santo. Porque fíjese que en los Hechos de los Apóstoles, hermano, aparecen alrededor de unas 56 veces la manifestación del Espíritu Santo. Desde los capítulo 1, hermano, aparece la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y los Hechos de los Apóstoles, en los Hechos, en el libro, los dos apóstoles que predominan más es Pedro y es Juan.
Busque los hechos usted de Felipe en los hechos de los apóstoles. Busque usted los hechos de Mateo en los hechos de los apóstoles. No están. Solo aparecen, hermanos, estos dos apóstoles. Los hechos de los apóstoles tiene 28 capítulos. Del capítulo 1 hasta el capítulo 12, el apóstol que predomina es Pedro. Él es el hombre de las llaves. Él es el hombre del sermón del día del Pentecostés. Él es el hombre de los milagros, levantando a un paralítico. ¿Ya? Él es el hombre que meten a la cárcel y un ángel lo saca de la cárcel. Ya del capítulo 13 en adelante, ya no se ve el apóstol Pedro, hermanos, en gran apogeo. Sí se menciona, pero ya no. El que toma el protagonismo es el apóstol Pablo. Ahora, tenemos acá en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, vamos a buscar acá. Desde el versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio el de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Está hablando el Espíritu. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Dice el 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Dice en Antioquía. Antioquía, hermanos, es la capital de Siria, de un país del Medio Oriente fuertísimo. Y ahí estaban los hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Dice, orando y ayunando. Algo especial. Orando y ayunando. ¿Qué sucede cuando oramos y ayunamos? Habla el Espíritu Santo. Si oyó la voz del Espíritu que dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo cual yo les he llamado. De entre todos los que estaban ahí, los que el Espíritu Santo había señalado era a Bernabé y a Saulo. Fíjate que Bernabé no era apóstol, hermano. Él no era apóstol. Era reconocido nomás como un anciano de mucho respeto en la iglesia. Y el nombre original de él no era Bernabé, él se llamaba José. Así se llamaba, José, que significa hijo de consolación. Pero los hermanos le pusieron como de sobrenombre Bernabé, ¿verdad? Porque era un hombre muy liberal, muy servicial en la iglesia del Señor, disponible para todo. Y una observación algo bonita acá en este texto que hemos leído. Decíamos, fíjate que hasta el Espíritu Santo, hermano, fíjate que el Espíritu Santo no mencionó a este varón con el nombre original de José, sino de Bernabé. Lo mencionó con el sobrenombre, ¿verdad? Porque parece que Bernabé es que significa hijo de consolación. Y el Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo cual yo les he llamado. Tiene que haber habido un presbítero, un anciano, un pastor que estaba en ese ayuno, que a quién fue que le habló el Espíritu Santo. Entonces viene ese pastor y llamó a Bernabé y llamó a Saulo y le dicen: ¿saben qué dice el Espíritu? Que los aparte a ustedes los dos para una obra que los ha llamado él, y era la obra misionera. Cuando decimos al Espíritu Santo hay que obedecerlo, el versículo 3 dice eso. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, esa palabra despedir hay que analizarla, ¿va? Algunas veces despedir significa echarlo a la calle, tirarlo al patio. Pero aquí esta palabra, los despidieron, es decir, los encomendaron a la misión, a la obra misionera a las cuales el Espíritu Santo los había llamado para ello. Lo confirma más el versículo 4. Ellos, dice, entonces, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron y empieza a hablar de las ciudades. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Oiga bien los que están durmiéndose en esta mañana. ¿Cómo se sentiría Bernabé y Saulo cuando el Espíritu Santo los apartó para la obra misionera, hermano? Ellos sintieron la gloria de Dios. Y dice que los hermanos entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Hicieron una oración con ellos, hermano, especial, encomendándolos a la obra misionera. No era nada fácil la labor que ellos iban a ir a hacer. Era una labor tremenda. Luego, hermano, aparece en el versículo 4 que hemos leído. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? Los envió el Espíritu Santo. Es decir, Bernabé y Saulo salieron de la iglesia de Antioquía llenos de la gloria de Dios, alabando al Dios del cielo, hablando de grandes victorias. No hablaron de derrota, no hablaron de fracaso. Ellos mismos ya sabían, hermanos, que les esperaban dificultades enormes en el viaje en los que ellos, hermanos, iban ¿cómo se llama? A embarcar. Llegaron a un puerto que se llama Seleucia. Ese puerto, hermano, era para entrar a la isla de Chipre. Esa isla ahí está. Y ahí entraron a la isla de Chipre, predicaron el mensaje de la palabra del Señor. Luego el Espíritu dice, no, ustedes no han venido nomás a esta isla, ustedes van más allá. Salieron, hermanos, a otro puerto, por otro rumbo que se llama el puerto de Perge. Ese puerto de Perge, hermanos, allí salieron ya a tierra firme y salen, hermanos, a una región que le llaman Atalia. De allí entraron a otra ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. De allí subieron, hermanos, a otro lugar que se llama Derbe. De allí van, hermanos, a Listra, donde casi lo matan a pedrada. Hermanos de Listra, hermanos, bajaron a Derbe y a Iconio predicando la palabra del Señor. Ese viajecito, fíjense que no les duró una semana ni 2 horas como el culto que hacemos nosotros. 1 año se tardaron ellos, hermanos, porque de una ciudad a otra había en enorme distancia. Y en las ciudades donde llegaban, predicaban la palabra del Señor. Y en la ciudad de Listra lo agarraron a pedradas, hermanos, a Pablo, hermanos, que lo dejaron, dice la Biblia, como por muerto. Pero sobre todo esto, el que los había comisionado, que era el Espíritu, no dejaba que se moría. Hermanos, el apóstol se levantó, hermanos, del montón de piedras que le habían dado, hermanos, y golpes por un lado y otro. Pero ellos siguieron predicando la palabra del Señor, obedeciéndole al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque quien los comisionó fue el Espíritu. Nosotros tenemos que ser obedientes, hermanos, a la voz del Espíritu. Hay hermanos que entienden clarito, no, hermano, y la palabra estuvo linda, pero yo la novela, no, eso nadie me la quita. Pero sí bien entienden la palabra. Oh, el mensaje está lindo, después yo a la fulana no la perdono por nada, hermano. Ahí ha hecho un voto, mire qué votos esos, hermano. Pero la palabra la entendió. Y si entendió la palabra, es que el Espíritu Santo le hizo entender. Aquí dice, hermano, obedezcámosle, hay que obedecerle. Amén. Si el Espíritu me está haciendo un llamado de reconciliación, un llamado de abstenerme de cuestiones, hermanos, que son dañinas para el alma, oigamos al Espíritu y obedezcámosle al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, bendito el nombre de Cristo. Fíjense que muchas veces Pablo iba en las misiones a predicar, iba rumbo a una ciudad, cuando ya iba para llegar le decía el Espíritu Santo, ahí no vas a hablar. Ahí usted no va a hablar ninguna palabra. Por ejemplo, tenemos, hermanos, dice que iba entrando para Asia. Hechos capítulo 16, versículo 6. En Asia. Llegando iba cuando el Espíritu Santo le dijo, regresate allí, no vas a hablar la palabra. El apóstol no le preguntó al Espíritu, mira, ¿y por qué? Mire, es que a Dios no tenemos que cuestionarlo, hermano. A Dios no tenemos que, hermanos, hacerle aseveraciones. ¿Y por qué pues? Y que ahí no, y que las almas no necesitan. Dijo él, si el Espíritu me ha dicho de que no vaya allí, hay que obedecer.
Porque a Dios, hermano, tenemos que obedecerle sin investigar, sin cuestionar. Señor, si tú me prohíbes esto, gloria a tu nombre. Yo no te voy a andar investigando, ni voy a estar haciendo preguntas el por qué. Es como el que va, hermanos, a la embajada americana y a solicitar una visa. Allí sale el cónsul, le dice: usted no puede viajar a Estados Unidos. ¿Para qué estarle preguntando? Mire, me va a explicar. Porque yo ya vine 10 veces acá. ¿Por qué es que no puedo viajar a Estados Unidos? No, mano, lo van a echar la policía. No hay que andar preguntando. Luego le dan una hoja, no sé de qué color ahí, porque cuando está aprobada le dan una hoja de un color y cuando no, de otro color. Hay que agarrar esa hojita y llevarla, echarla al cumbo de la basura. Ellos saben por qué. Al Espíritu Santo no tenemos que estarle preguntando. Dice que Pablo iba para Asia y el Espíritu Santo le prohibió que hablara en ese lugar. Y él podría haber dicho: bueno, y entonces, pues entonces hay terrenos minados acá, no se puede, pues. No, dijo él, si el Espíritu Santo me dijo, con gusto yo lo hago. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo da comisiones, pero también da prohibiciones. Y nosotros tenemos que obedecer a la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que manda. El que está ministrando la iglesia en estos tiempos es el poder del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos, hermano, es por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién reparte los dones? Según primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice que es el Espíritu. Y dice que el Espíritu reparte dones a quien quiere, dice. Oiga bien eso. Reparte los dones a quien quiere. Y yo me río cuando veo eso, hermano. ¿Sabe por qué? Digo yo que Él es soberano. Y Él le da los dones a quien Él quiere. Algunas veces, hermano, hay hermanas y hermanos que tienen dones tan lindos que hay hermanas que dicen: no, yo si hubiera sido el Espíritu a esa señora, no. Ay, señora, no le diera, a ese hermano no lo hubiera puesto a eso. Pero como el Espíritu Santo es soberano, Él da los dones a quien quiere. De repente hay hermanos que salen, como dicen, con troncos de dones, hermano. Y no es que han hecho muchos, ¿ves? ¿Ah? ¡Qué gran oración! Y de repente el Espíritu Santo le dio algo ahí, pues. Amén. Y dice: vaya, yo que tanto que haya estado pidiendo y que haya estado buscando. No, si el Espíritu Santo es soberano, nosotros solamente obedezcámosle. Amén, honrémosle, hermano, y sirvamos con obediencia a ese Espíritu. Hay que obedecerle. Felipe estaba predicando en una tremenda campaña allá en Samaria. Las almas se estaban salvando, hermano. Y hasta Simón el mago, ¿se acuerda? Vino, ¿va? Y dice que en Samaria todos que estaban atentos a lo que Felipe decía y hacía. Porque no solamente decía, sino que hacía milagros. En esa campaña estaba en Victoria cuando el Espíritu Santo viene y le dice: Felipe, le dice, vete a la calle, le dice, vamos a ver, lo manda para una región que se llama Gaza. Y allí ponte, le dice, en el camino. Lo sacó de la campaña y lo mandó como a un desierto. Y quizás yo, como un poco rebelde y carnal, al Espíritu Santo lo hubiera cuestionado. Bueno, aquí estoy en medio de la ciudad de Samaria. Las almas se están salvando, hasta los brujos se están salvando y están habiendo milagros. Ahora me sacás de aquí tú y me mandás para el desierto. Porque lo mandó para el desierto de Gaza, dice la palabra del Señor. Pero Felipe era obediente, hermano, así como nosotros. Era obediente. Bueno, dijo Felipe, aquí estoy en Victoria, dijo, aquí estoy viendo milagros y salvación de las almas, pero el Espíritu Santo me manda para el desierto de Gaza, dijo. Él sabrá, dijo. Él sabe qué es lo que hay allí. Y se colocó Felipe, hermanos, ahí y se puso quizás a leer un libro de la Biblia. Cuando de repente por allá lejos miró que venía un hombre, hermano, en un carruaje jalado por 2 caballos. Aquella polvarera que hacía. ¿Y quién es el que viene? ¿Será un gringo? No, hermano, un negrito era el que venía allí. Era el etíope. ¿Por qué le dicen el etíope? Él no se llamaba así, en la partida no está así. Es porque era de Etiopía. ¿A qué continente pertenece Etiopía? A África. Y era, hermano, no era un cualquiera, dice que era un funcionario de una reina que había en África, en Etiopía, que se llamaba Candace. Y este hombre venía leyendo un libro, y era el libro del profeta Isaías. Cuando, hermanos, venía ese carro y ese hombre, el Espíritu Santo le dice:
júntate a ese carro. En otras palabras, súbete a ese carro. El etíope no le estaba dando ray, pero el Espíritu Santo le dice, súbete a ese carro. Ah, dijo Felipe, hoy entiendo por qué me sacó el Espíritu de la ciudad de Samaria y me trae a un desierto. Fíjese, hermano, que el Espíritu Santo también puede enviarlos a los desiertos. Si usted lee capítulo 4 del Evangelio de Mateo, dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ayunara 40 días y 40 noches. No es el espíritu del diablo que lo llevó, es el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. De repente el Espíritu nos puede llevar a un desierto también. Cuando se habla de desierto, son desiertos de la vida, que vamos a enfrentar, hermanos, hasta dificultades. Amén. Fíjese que algunas veces puede ser que el Espíritu Santo, hermano, impulsó para que te lleven a la cárcel. Y aquí hablaba con un varón y me dice, me sirvió de reflexión el tener que ir a ese lugar. Y cuando lo llevaban, él dijo, fue por esto, dijo. Fue por esto, le desobedecí al Señor. Y hermano, ¿para qué? Para que en el desierto se manifieste la gloria de Dios. Porque quiero decirle, hermano, la gloria de Dios se manifiesta en los desiertos de la vida. Amén. Dice de que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y despreció los deleites temporales del pecado y mejor decidió irse con el pueblo de Dios al desierto a sufrir los vituperios. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabrita que dice que fue por fe. Moisés dijo, aquí en el palacio, aquí tengo gloria, dijo. En el palacio aquí tengo comodidades, en el palacio tengo todo lo que puede tener el hijo de un rey. Pero aquí no se va a manifestar la gloria de Dios. Si me quedo aquí, no voy a ver una zarza ardiendo y que no se consume. Si me quedo aquí, no voy a poder ver a Dios cara a cara. Moisés salió del palacio donde tenía las comodidades, pero en la incomodidad se manifestó la gloria de Dios. Pudo ver a Dios, pudo hablar con Dios. Subió al monte Sinaí, recibió las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, escuchó la voz de Dios, que Dios le dijo, no hay hombre más manso que Moisés en la tierra. ¿A dónde fue que vio Moisés la gloria de Dios? ¿En el palacio? No. Siendo hijo de la hija de Faraón, tampoco vio la gloria de Dios en el desierto. Así es que el Espíritu Santo llevó a Felipe al desierto de Gaza. Y allí le dio el mensaje, hermanos. Cuando subió al carro, se saludó con el etíope y oyó que iba leyendo, porque el Señor no se detuvo de leer la palabra y decía, y como oveja fue llevado al matadero y lo trasquilaron y no abrió su boca. Y Felipe dijo, qué bonito lee dijo, tiene buena forma de leer. Y va leyendo, hermanos, porque Felipe sabía de la Biblia. Y dijo, va leyendo Isaías capítulo 53, dijo. Y le dijo Felipe, ¿y entiendes lo que lees? Le dijo. Le dijo el etíope, ¿cómo voy a entenderle si no hay quien me lo explique? Fíjate, le dice que para eso el Espíritu Santo me trajo acá, para explicarte esto a ti. Y usted dirá, pero era solo una persona, un etíope. Pero ¿cuántas almas no se salvarían por el mensaje que llevó el etíope, hermano? Y Felipe empezó a hablarle, mira, del que está hablando acá Isaías es de Cristo. Jesús, ¿sabes algo de Cristo? No, le dijo él, ¿es bebida eso o es comida? Le dice. Porque hay quien, hermanos, Cristo en otros países lo confunden con una bebida más como Coca-Cola. No, le dijo Felipe, Cristo es esto y esto y esto, y tenemos para ser salvos que hacer esto y esto y esto. Así es que el etíope, hermano, corrieron tanto y lo evangelizó tan bonito que Felipe le dijo, y vos tenés que aceptar a Cristo y tenés que bautizarse. Y eso de bautizar, ¿cómo es? Es en agua, le dice, donde haya un río, allí te van a bautizar. Hermano, dicho eso, hermano, llegaron donde había un río y le dijo el etíope, aquí hay agua, le dice. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Lo que te estoy diciendo, que tenés que creer en Cristo, le dice. Tenés que creer en Cristo. Dice la Biblia que creyó en el Señor y lo bautizó al etíope. Y después que el etíope salió gozoso, dice la palabra, de haberse bautizado y conocido a Cristo. Y Felipe, ¿cómo hizo después en ese desierto? Dice que el Espíritu Santo lo agarró
Porque mire, hermano, habían cosas tan excepcionales en esos tiempos, tan bonitas, que a estos siervos, hermano, el Espíritu Santo los agarraba. Yo no sé si los metía en una nube o en un carro o en un no sé qué. Hermano, los agarraba el Espíritu Santo y los iba a tirar lejísimo. ¿Ya? Yo algunas veces que voy en tráfico, hermano, y que voy para una campaña y el tiempo, y que deseo, hermano, que se repitieran esos tiempos. Que con todo y carro, porque si me va a llevar sin carro, no, que me lleve con todo y carro, ¿verdad? ¿Sí? Y me agarre, hermano, si me lleve ya lueguito a donde voy a llegar yo. En esos tiempos, hermano, el Espíritu Santo agarró a Felipe y lo llevó, dice, para un lugar que se llama Soto, algo así, a Soto. Hermano, era una ciudad, lo trasladó. ¿Cuántos kilómetros volaría Felipe que lo llevaba el Espíritu Santo? No se sabe, pero así hacía. Pero eran los hombres llenos de la gloria de Dios, hermano, que obedecían a la voz del Espíritu. El Espíritu estaba contento porque Felipe le había obedecido. Hermano, el Espíritu se alegra cuando nosotros le obedecemos. ¿Qué hacer con el Espíritu? Hay que obedecerle. Alabado sea el nombre del Señor. Número 3. Al Espíritu hay que permitirle su compañía. El Espíritu siempre, hermano, quiere andar con nosotros. Pero eso no depende del Espíritu, eso depende de nosotros, ¿verdad? Habemos, hermanos, creyentillos rebeldes que nos pasa como los niños que ya están entrando a la adolescencia. Cuando los niños están pequeñitos, hermano, ellos buscan agarrarse de la mano de la mamá, de la mano del papá, ¿verdad? Que ellos se acercan, hermanos, y qué bonito se ve, ¿verdad? Que ellos van extendiendo la manito para que mamá o la abuela los agarre y los pase de la calle y esto y lo otro. Pero cuando esos niños ya están entrando a la adolescencia, la mamá quiere agarrarlo y él, señora, yo no. Yo puedo caminar solo. Yo no necesito que nadie me cuide. ¿verdad? Llegan a esa edad, la hembra y el varón, ya les da pena de andar de la mano de papá o de mamá o de los abuelos. Fíjense que algunas veces también eso hacemos con el Espíritu nosotros. No queremos que ande con nosotros. Pero ¿sabe cuándo? Cuando vamos a caminos de perversidad, ¿verdad? Cuando vamos a caminos de desobediencia, no queremos que el Espíritu Santo ande con nosotros. ¿Sabe qué dice Gálatas 5:25? Vamos a buscar ese texto bonito donde está dando esa recomendación el apóstol, hermano. Carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dije que aquí nos manda, hermano, a caminar nosotros, hermanos, con el Espíritu. Es decir, desde que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo es nuestro compañero. Tantas determinaciones bíblicas que hay que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta el día de la posesión adquirida en Cristo Jesús. Hermano, que el Espíritu Santo anda con nosotros 24 horas. Y eso es verdad, hermano. A veces nosotros, hermano, tenemos expresiones, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros. No es del todo correcto, porque entonces es como que el Espíritu Santo es como un visitante. Un visitante llegó a su casa, hermano, pero ese se va luego. Ahora el Espíritu Santo dice allá, Evangelio de Juan capítulo 14, hermano, dice: Él mora en vosotros. Vino a vosotros, entró en nosotros, está con nosotros y mora en nosotros. Las 24 horas del día el Espíritu Santo, hermano, vive en nosotros, pues. Dice el apóstol Pablo, hermano, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. Vive todo el tiempo en nosotros. Es decir, no puede haber vida cristiana exitosa sin el Espíritu. Como dice el Santiago, hermano, hablando del espíritu humano, dice que un cuerpo sin el Espíritu está muerto. Cuando el Espíritu salió del cuerpo, el cuerpo está muerto. La vida espiritual nuestra sin el Espíritu está muerta. Ahora, la recomendación del escritor sagrado es: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y qué bonito, hermano, es andar en el Espíritu.
Cuando nosotros andamos en el Espíritu, esa vida es vida de victoria. Amén. No puede haber un creyente victorioso sin el Espíritu. Tenemos que ser, para ser victoriosos, hermano. ¿Y cómo está, hermano? Estamos en victoria, hermano. ¿Por qué? Estoy lleno de la gloria de Dios. Estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Ese creyente lleno del Espíritu Santo, hermano, triunfa. Dice de que un león venía sobre Sansón y el Espíritu de Jehová vino sobre de él y agarró Sansón, hermano, a ese león como agarrar un gato tierno. No le puedo decir un gato ya desarrollado porque no la llevamos segura, hermano. ¿Sí? Un gato de esos grandes, hermano. Hay gatos que son mansitos, pero ya de un gato que esté grande, lo más seguro es que un aruñón lo sacamos. Y tiene unas uñas que ya no, y no digamos los dientes, ¿verdad? Pero agarró a un león como un gato tierno, hermano, y lo mató. Lo desnucó. Pero ¿por qué fue victorioso Sansón? Porque vino el Espíritu de Jehová sobre de él. El que anda en el Espíritu es un creyente, hermano, victorioso. Andar en el Espíritu es un creyente gozoso. ¿Quiere ver un creyente gozoso usted? Que está lleno del Espíritu Santo. Y no solo en el culto. Lo puede ver usted allá en el mercado. ¿Y cómo está? Bendecido, hermano. Y lo puede ver allá en el hospital. ¿Y cómo estar? Triunfante en Cristo Jesús, hermano. Aquí en la carne pues un poco débil, con enfermedades, con dolencias, pero en el Espíritu estoy gozoso, hermano. Porque si me toca irme para el cielo, ya sé para dónde voy y yo voy gozoso. Ese creyente, hermano, ese creyente vive gozoso. Qué bonito es oír predicar a un predicador que está lleno del Espíritu Santo. Qué bonito es oír cantar a un hermano que está cantando bajo el poder del Espíritu Santo. Qué bonito es oír a un hermano que está orando en el poder del Espíritu Santo. Hermano, es que anda con el Espíritu Santo las 24 horas del día. Está en casa, está lleno de la gloria de Dios. Está en el trabajo, está lleno de la gloria de Dios. Está, hermano, viajando, está lleno de la gloria de Dios. En esa persona siempre habrá frutos. Y un creyente lleno del Espíritu Santo, cuando abre la boca, eso es maravilloso, hermano. Son tesoros los que salen de ahí. Son palabras que llevan juego, que hace encender, hermanos, el zacate seco. Son palabras que llevan salud. Creyente que está lleno del Espíritu Santo y que anda en el Espíritu, siempre le lleva palabras de esperanza a los demás. El Señor lo va a levantar, el Señor va a proveer, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro. Porque si andamos en el Espíritu, no es para glorificar la carne ni exaltar a las personas, sino que exaltar al Dios vivo. Alabado el nombre del Señor. Ahora, el arrogante, el orgulloso, no le conviene hablar con un creyente lleno del Espíritu Santo. Porque este creyente no le va a exaltar al médico, le va a exaltar al Dios de la gloria. Y el otro que anda en la carne, hermano, exalta al hombre y a la mujer. Y yo, hermanos, hablaba acá y varias veces le he dicho de un hermanito que teníamos, parece que vivía allá por las aguas, se llamaba el hermano Chepito Benítez. ¿Lo conocieron algunos? Aquí venía, él andaba con una matatilla ahí, no sé si vendía paletas o cosas así, ¿verdad? Hermano Chepito. Él era bien sencillito, pero era bien cristiano. No, pues eso era lo bonito que tenía, bien cristiano, bien creyente en el Señor. Allí en La Lola había un cable que lo habían puesto, hermano, no había puente ni nada, era un cable, ¿verdad? Uno abajo y otro arriba. Cuando el río crecía, la gente se pasaba por ese cable. Pero imagínese el equilibrio, hermano, para pasarse por ese cable. Y él iba con un cajoncito a comprar paletas a Santa Rosa para vender. ¿Y cómo se pasaba Chepito Benítez ahí? Y venía uno de los Bonillas. En Copetillas había un conjunto que se llamaba Los Bonillas. Fue famoso. No sé si ustedes estuvieron en esas fiestas. Yo sí anduve por ahí. Paco Bonilla, algo fantasioso, ¿verdad? Porque ya tenían baterías y teclados y los Reyes y los Escobares, no, pues andaban con cuestioncitas así, ¿verdad? Además de madera. Y entonces le dijo, Chepito, yo te voy a pasar, le dice, y lo agarró y lo traía remangadito, mire, lo dejó. Al nomás pasar Chepito Benítez al otro lado aquí de la calle de rodillas. Gracias, Padre, gracias porque me pasaste, Señor. Él lo quedó viendo Paco y le dice, ¿quién te pasó a decirle? El Señor me pasó, le dice.
No fui yo, Chepito, le dice. No, le dijo, no fuiste vos, le dijo. El Señor te usó nomás. ¿Qué tal si te hubiera pegado un calambre? Le dice, a la mitad del cable, le dice. Los vamos los dos y el cajón de paletas, le dice también. El Señor fue el que me pasó, le dice. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, andaba en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu no exalta al hombre, exalta a Dios. Y ve al ser humano como un vaso nomás. Alabado el nombre del Señor, como un vaso. Y mire, hermano, en eso Dios puede usar a cualquiera. Se cuenta de una hermana que iba manejando un carro, fue en Estados Unidos, hermano, en una zona desértica, y allí eso era mal tiempo que podía pasar un ser humano, un carro, y ella estaba en esa situación. El gran problema de ella es que se salió del carro, no sé a qué, hermano, y las llaves se le quedaron adentro del carro y la puerta enllavada en un desierto. Mire, esa mujer oró al Señor. Le dijo, Padre, yo te pido que me ayudes. Aquí me muero, Señor. Le dije, ¿yo cómo saco esa llave? Al rato venía, hermanos, otro en una moto, un hombre, hermanos, y se bajó. No tenía dónde tener más tatuajes. Aquel hombre, tatuajes de diferentes clases. Vaya, dijo la hermana, hoy sí es cierto. Me llevó la tristeza. Y no, le dijo él, ¿y qué pasó? Le dice, ¿puedo ayudarle en algo? Sí, le dijo ella, fíjese que se me quedaron las llaves dentro del carro, le dice. No, no se preocupe, le dice, vengo. Ya viene, hermanos, él lueguito se la sacó. Fíjese que ayer salí de la cárcel, le dice. Yo estuve 6 años preso porque yo siempre andaba rompiendo carros, le dice. Sí, la tarea mía, le dice, era quitarle la llave de los carros y robarme lo que tenía ahí. Y así es que me acaba de sacar, le dice el Señor. 2 días tengo de haber. Mire, hermano, cómo le envió Dios un especialista en abrir carros. ¿Era cristiano él? No. Pero Dios puede usar, y no usó cuervos en los tiempos de Elías para darle de comer, pues. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, lo que creo es que la hermana andaba en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, Dios puede usar a cualquiera. ¿No cree usted que Elías andaba en el Espíritu? Claro de que sí, andaba en el Espíritu, hermano, y Dios le dio la victoria. Andar en el Espíritu es caminar con el Espíritu Santo, vivir con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. Alabado y bendecido es el nombre del Señor. Lo último que tenemos que hacer con el Espíritu Santo, hay que llenarlo de Él. No sé cómo andamos en eso, hermano. Si solo es una untadita. ¿Ya? Hay quien dice, yo con una untadita del Espíritu estoy cabal. No, la Biblia no habla de que tengamos una untadita, hermano. No habla de eso. Efesios 5:18. Oiga lo que dice esta palabra preciosa. Alabado el nombre del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. ¿Y qué cosa es lleno, hermano? Lleno es lleno. Que rebasa. Nosotros decimos rebalsa. Eso es lleno. Cuando ya no le cabe más a la taza, cuando ya no le cabe más al vaso. ¿Eh? Yo en forma de broma, cuando me van a dar algo, ¿verdad? Un café, y quiere un cafecito, sí, pero démelo copeteado, le digo yo. Entonces la gente se queda como al principio, copeteado, ¿cómo es que no se puede dar algo copeteado? Lo que le estoy diciendo, démelo lleno. Pues. Aquí habla, hermanos, que nosotros tenemos que llenarlo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo se comporta un creyente, hermano, lleno del Espíritu Santo? Alabado sea el nombre del Señor. Cuando cantamos en el Espíritu. Pablo dice, 1 Corintios 14:15. Oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu, pero lo haré también con el entendimiento. Mire, hermano, una alabanza que se canta bajo el poder del Espíritu Santo, esa alabanza quebranta corazones. Esa alabanza revienta cadenas. Esa alabanza hace sensible al más duro. ¿No cree usted que Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, estaban cantando en el Espíritu? Y los presos los oían, dice la palabra. Y pues y cantar cantos con el Espíritu, un coro con el Espíritu, una alabanza con el Espíritu. Mire, cuando se canta así, ni el cielo lo soporta, hermano.
Jehová de los ejércitos dijo: hay que darle respuesta a estos dos muchachos, dice la Biblia. ¿Y cómo respondió Dios? Con un terremoto, dice la palabra, hermanos, que sacudía los cimientos, hermanos, de la cárcel. Dios está respondiendo por sus dos siervos que tiene ahí, pero estaban cantando en el Espíritu. Hay quien está cantando y masticando chicle. Hay quien está orando y peinándose. Sí, yo vi un hermano en una ocasión que estaba orando y peinando. Fíjate que tenía un espejo, nomás un ojo cerrado, ¿verdad? Y con el otro estaba echándose el pelo para atrás. Dije yo, de oraciones sí convierten las almas. Esas oraciones sí levantan cojo. Él es que se iba a levantar cojo. ¿Sí? Aquí, hermanos, con esa llenura del poder del Espíritu Santo, oraciones con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice Judas 20? Y vosotros, hermanos, dice, edificados sobre vuestra santísima fe y orando en el poder del Espíritu Santo. Las oraciones del poder del Espíritu Santo mueven el cielo. Las oraciones con el poder del Espíritu Santo hace que tiemble el infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Las oraciones con el fuego del Espíritu Santo hace que los demonios salgan, hermanos, de las comunidades, de los cuerpos. Hace que la gloria de Dios prospere maravillosamente. Aleluya. Cuando lo hacemos con la llenura del Espíritu Santo, hermanos, cumplimos las exigencias de Dios. Dios se siente satisfecho, hermano. Un culto bajo el poder del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, hay una gloria maravillosa. Un predicador predicando con la llenura del Espíritu Santo, una hora se le hace pequeña, hermano, y sobran palabras, hermanos, que hablar. Palabras acomodadas por el Espíritu Santo, que pone en su boca, que traen coherencia. Palabras que edifican, que construyen, que consuelan. Por eso, hermano, necesitamos hacer buen uso del Espíritu Santo. Y una pregunta a la conciencia: ¿cómo estamos en cuanto a esto? Porque, hermano, un creyente que está lleno del Espíritu Santo, sus oraciones no son de 2 minutos. Son oraciones bastante intensivas. Y oraciones, hermanos, que llevan peticiones maravillosas, que dan respuesta. Da ganas de pedirle oración a un creyente que está lleno del Espíritu Santo. ¿Se ha fijado que usted cuando pide oración no se la pide a cualquiera? No se la pide a cualquiera. Y dice, no, a dormir desde que va al culto. Y si son hermanas que se les pueden ver las rodillas, cuando va a pedir oración, tírenles una miradita a las rodillas. Y las rodillas están bien bonitas ahí, hermano. Dicen, no hay oración. ¿Sí? Porque las hermanas que oran, hermanos, siempre hay un comal medio negro en las rodillas, miren. Y por eso hay hermanas que yo no me gusta orar, dice, porque esas cuestiones ahí no me gustan darlas. Mire, hermanos, son tesoros. Dicen que un hombre del Nuevo Testamento que se llamaba Santiago le llamaban rodillas de camello, porque los camellos, hermanos, tienen unas grandes callos, porque ellos, hermanos, para acostarse, los camellos doblan las rodillas. Y a veces hay creyentes que nos acostamos y no doblamos las rodillas. ¿Sí? No, hay hermanos que en la hamaca, la mujer, porque las mujeres son más exigentes para la oración, ¿verdad? Y no vas a orar. Aquí en la hamaca voy a orar desnudo. Yo no voy a decir, hermano, que el Señor no oye una oración desde la hamaca, pero dependiendo también de las circunstancias, ¿verdad? Sí, están dependiendo, porque puede ser que haya una enfermedad que no lo chance ni de arrodillarlos, hermano. Ore allí en la silla donde está, ore en la hamaca o en la cama, pero cuando podamos, hermano. Mire, aquí decimos, hermano, vamos a hacer una oración de rodillas. Hay muchas jóvenes que se quedan de pie. Y yo digo, ¿será que no puede? No creo. Porque hay hermanas que sí, ¿verdad? Tienen dificultades, pero lo demás, hermano, es pura rebeldía. Pura rebeldía. Es falta de llenura del poder del Espíritu Santo. Mire, si el Espíritu Santo nos hace postrarnos, nos hace arrodillarnos, nos hace invocar, nos hace humillarnos delante de la presencia del Señor, porque hay llenura y poder del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a todos en esta preciosa y linda hora. Que Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos están escuchando, hermanos, allá fuera de nuestro país. Quiero decirle, hermano José Maciste me llamó un día de esto y me dice, ya hicimos un culto, hermano, acá. El domingo ya hicieron culto ellos allí.
con la familia de su esposa, ¿verdad? Y yo sé que el hermano José Maciste está bien pendiente de lo que estamos haciendo acá. Le enviamos un saludo a él, a su esposa, a su familia y a todos los hermanos y amigos en diferentes partes, hermano, acá en el vecindario. Hay hermanos que están enfermos y no han podido venir, hermano, pero han activado ahí quizás un aparato para estar viendo este culto. Yo quiero, hermanos, que nos pongamos en pie y vamos a hacer una oración por los enfermos, creyéndole al Señor que Él puede sanar nuestras enfermedades. El poder del Espíritu Santo se mueve y nuestras llagas pueden ser sanas en el nombre de Jesús. Quiero ver esas manos levantadas de quienes piden oración por sus enfermedades. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios ve esa necesidad que usted tiene, hermano. Acá pues es una gran cantidad de hermanos